Bienvenidos de nuevo, chicos. Hoy vamos a ver tres conceptos semánticos muy sencillitos que vemos también en primaria, pero que en bachillerato ya empiezan a complicársenos y también en secundaria, que son el campo semántico, el campo léxico y la familia léxica, que muchas veces confundimos entre ellos, pero veréis que son más sencillos de lo que parecen. En primer lugar, vamos a ver el campo léxico. Cuando hablamos de un campo léxico, estamos hablando de una agrupación de palabras que están relacionadas entre sí porque hacen referencia a un mismo tema, es decir, porque comparten un nexo semántico o porque tienen una idea en común. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ropa, del campo léxico ropa, nosotros podemos hablar de sastre, modista, que si os fijáis son sustantivos o nombres, pero también podemos hablar de cortar, coser, que son verbos, de un vestido, que es un nombre, o por ejemplo también podemos hablar de nombres propios, de una novela o de una serie de televisión, como El tiempo entre costuras, por poner un ejemplo. Por tanto, serán palabras de distinta categoría gramatical. Aquí está la clave. Si hablamos, por ejemplo, del campo léxico de clase, hablaremos de nombres como alumno, profesor, verbos como aprender o enseñar, o por ejemplo, un nombre propio como el Club de los Poetas Muertos. Si en cambio estamos hablando de un campo semántico, hablaremos de una agrupación de palabras que se engloban bajo un mismo contenido semántico común. Es decir, hablamos de un conjunto de palabras cuyo significado es tan pequeñito que quedan englobadas bajo una palabra de significado más general. Y por último tenemos la familia léxica. Cuando hablamos de familia léxica, hablamos de una agrupación de palabras que derivan todas de una misma palabra primitiva, es decir, que tienen todas el mismo lexema. Acordaros, en el vídeos atrás vimos lo que se llamaban los monemas. Los monemas podían ser lexemas o morfemas, y los morfemas se podían dividir en morfemas derivativos y morfemas flexivos. Dijimos que un lexema era aquel monema que es la raíz del significado de una palabra. Por ejemplo, de la palabra clase, que sería el lexema, yo puedo hacer inclasificable, y aquí tendríamos el lexema, clasificación, y aquí tendríamos el lexema, o clasificar, y tendríamos aquí el lexema. O de ropa, el lexema sería rop, porque yo puedo hacer ropa, ropero, ropaje o desarropar. Como veis es muy sencillito, es lo que vemos tanto en primaria como en secundaria, pero un poquito más extenso, como siempre nos pasa en el nivel de secundaria y bachillerato. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño resumen visual de todo lo que hemos visto. Recordaros que el truco para diferenciar las dos cosas que más se parecen de todo lo que hemos visto hoy, campo léxico y campo semántico, será lo que hemos marcado en azulito, es decir, campo léxico serán todo palabras de distintas categorías gramaticales, mientras que el campo semántico será más complejo, hablaremos de hiperónimos e hipónimos y serán de la misma categoría gramatical. Vamos con el ejemplo. Bien, fijaos, en los circulitos que tenéis tenemos los campos léxicos de ropa, clase y flores, el que hemos añadido para que tengáis otro ejemplo. Si os fijáis, se trata de palabras de distinta categoría gramatical. En el caso de flores, por ejemplo, tendríamos margarita, rosa, plantar, regar, pero también tendríamos jardinería, jardinero. Por tanto, siempre acordaros, campo léxico, distinta categoría gramatical. Abajo, si os fijáis, tenemos de nuevo ropa, flores y clase, pero se trataría de campos semánticos. Las letras en mayúsculas serían lo que hemos denominado hiperónimo, es decir, la palabra cuya significación es más grande, más general, y engloba a los hipónimos que tendríais en cada uno de los grupos, y en minúscula. De ropa, camisa, vestido, pantalón, falda, sujetador o bufanda. Fijaros siempre de la misma categoría gramatical. Y por último, en turquesa tenéis la familia léxica, es decir, todas las palabras derivadas del lexema flor, que tenéis en negrita destacado en la palabra. Tendríamos, por ejemplo, flor, florecer, aflorar, florero, florido, picaflor.
Espero que con este ejemplo visual, que era un poquito del resumen de lo que hemos visto, os haya quedado claro, porque es un tema sencillo y son términos que debemos diferenciar, sobre todo en el campo de la semántica, donde es importante saber agrupar las palabras. Nos vemos en la siguiente clase y acordaros de entrenar un poquito estos términos que hemos tratado hoy con los ejercicios que tenéis en unprofesor.com y preguntarnos cualquier duda. Hasta la siguiente sesión.